Pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el tema número 4, que realmente es la sesión 4, ¿verdad? Pero este, es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, el conocimiento de Dios. Este es el conocimiento de Dios, es la segunda parte. Y vamos a, vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos tratando la semana pasada. Antes de entrar a este subtema que tratamos la semana pasada, en lo que hoy vamos a ver, el subtema de hoy es la posibilidad de conocer a Dios, ¿verdad? Esa es la segunda parte del tema que vimos con anterioridad. Y bueno, yo quisiera hacer, repito, un breve recordatorio en esto. Estuvimos hablando acerca de la doctrina o de la enseñanza pues más esencial que nosotros encontramos en las escrituras, ¿sí? Que es Dios. Esa es lo más básico, es lo más esencial, ¿verdad? Y porque como lo hemos tratado, es el principio de todo, ¿sí? Uh, Recordarán cómo empieza, ¿verdad? En el Génesis 1:1 es en el principio creó Dios. Es decir, inicia así. Algo de lo que vimos la semana pasada es precisamente que eh, las escrituras no discuten, ¿verdad? Acerca de la existencia de Dios, solamente declaran la existencia de Dios, ¿sí? No dan pruebas acerca de la existencia de Dios, simplemente afirman la existencia de Dios, ¿sí? Y eso es muy, muy importante que lo tengamos por ahí en cuenta, ¿sí? Entonces recordamos que se empieza, ¿verdad? Con la doctrina de Dios, porque es Dios, y porque si ponemos cualquier cosa antes que Dios, pues lo deshonramos, es lo que terminamos así, es lo que se termina haciendo, ¿verdad? Es lo que ha hecho la alta crítica, es lo que ha hecho en esencia lo que hemos tratado, ¿verdad? De la teología liberal, al sacar a Dios del centro, al poner al hombre, al poner otras cosas, al tratar de racionalizar y darle una explicación lógica y de cuadrar todo en una explicación lógica, es decir, discutir acerca de la existencia de Dios, intentar dar pruebas, cosas que Dios no hace, y sin embargo, dentro de la alta crítica que lo han hecho, han terminado desplazando a Dios, se ha terminado sacando a Dios del centro y bueno, pues todo eso descuadra, ¿verdad? En alguna ocasión mencionamos el ejemplo de cómo un alfarero cuando tiene como tienen la rueda, ¿no? Donde le están dando acá y para hacer alguna jarra o esto, cómo ponen el pedazo de barro y cómo está girando eso, ¿verdad? Y ahí le van dando forma. Pero la clave de todo eso es de que el barro esté en el centro, porque en el momento en que si se pone afuera, pues se va así y no le puede dar forma, es decir, se echa a perder. Bueno, a nosotros nos pasa así. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, en el momento en que se saca a Dios del centro, ya el asunto se corrompe, el asunto ya se echa a perder, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos, ¿verdad? Tratamos que, pues, Dios es la fuente. Dios es la fuente. Dios es decir, de Él se originan las cosas. Él es el medio de todas las cosas, ¿verdad? Él es el fin de todas las cosas. Y esto es clave, que lo tengamos nosotros presente. Esto es muy clave que nosotros lo debemos de tener, pero así como que pues aquí al dedillo, porque Él es el creador de todo, mis amados, ¿sí? Él es el creador de todas las cosas, Él es el objetivo de todo, y esto es tan esencial,
¿sí? Esto es tan esencial. Esto que voy a estar tratando en este momento es sumamente esencial, ¿sí? Es decir, en todo esto, el objetivo es conocerlo a Él. Todo lo que nosotros podamos tener, todo lo que nosotros podamos conocer con respecto a y de las escrituras con respecto a Dios, no es para tener solamente una información con respecto a Dios, pero es para conocerle a Él. Es decir, Dios debe de ser conocido, ¿ok? Dios debe de ser conocido. Entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿verdad? La pregunta ¿es posible conocer al Dios de la Biblia? Esa es la pregunta clave. De acuerdo a la enseñanza bíblica, esa es la más grande necesidad que tiene el ser humano. Es decir, como seres humanos, esta es la más grande necesidad que nosotros tenemos. Conocer al Dios de las Escrituras. Y por eso Él se manifiesta, por eso Él nos dejó revelada en su palabra todo eh, mm, cómo es Él, que no andemos imaginando todo con respecto a su carácter. Y bueno, entonces esta es la más grande necesidad, repito, que nosotros tenemos, que el ser humano tiene, ¿verdad? Que es conocer a Dios. Repito, la pregunta ¿es esto posible? Porque hay gente que piensa, es decir, miren, hay gente que cree en la existencia de Dios, ah, pero que dentro de su enseñanza, dentro de, pues es una filosofía esencialmente, este, afirman que no se puede llegar a conocer a Dios. Es decir, esta fue una enseñanza que surgió, básicamente tomó mucha fuerza, no que surgió, pero tomó mucha fuerza hace un par de siglos, fue por allá a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Y se le conoce como deísmo. De hecho, es todo un sistema teológico o es un sistema filosófico teológico. El deísmo es esencialmente, te dicen, es que Dios sí existe. Miren, esto para hacer un paréntesis, dentro del deísmo es gente que sí cree en Dios. Eh, Te vas a encontrar a muchos científicos que son deístas, ¿sí? ¿Qué es un deísta? Creen que Dios hizo al mundo, ¿verdad? Que Dios estableció todas las leyes de todas las cosas, así como un relojero al reloj y estableció cada una de las leyes que rigen el universo. Eh, si ustedes le hubieran preguntado a Einstein, eh, le hubieran llegado y le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, ¿qué hago? Probablemente te hubiera dicho, pues cree en Dios, confía en Dios. Einstein era deísta, ¿sí? Es decir, eh, es gente que cree en Dios, pero que es como que Dios hizo todas las cosas y después ya se fue y ya dejó a la creación con una serie de leyes establecidas que van a funcionar, que no van a cambiar, que van a funcionar bien, porque Dios las hizo, pero que no se le puede conocer, que no se puede tener relación con Él. Eso es lo que son los deístas. De hecho, hay muchos, ahorita en YouTube, por ejemplo, eh, hay algunos de ellos que son pro vida, por ejemplo, y que debaten, ¿verdad? Es decir, el tema abortista, ¿verdad? Y hablan acerca de Dios, pero como reglas que Dios estableció, como leyes simplemente que Dios estableció. Y sí, repito, creen en la existencia de Dios, pero no creen que se le puede conocer, ¿sí? Entonces, solamente para no tomar mucho tiempo en esto, solamente quería tocar este punto así muy, muy, muy rápido, ¿verdad? Um, el asunto es de que nosotros siempre debemos de ser muy cuidadosos en enfatizar uh, que debemos de conocer a Dios antes de cualquier otra cosa. Es decir, el conocimiento de Dios viene antes de cualquier otra cosa, ¿sí?
antes de pensar, y ahorita voy a llegar ahí, antes de pensar en cualquier bendición, ¿verdad? Y anhelar una bendición, Dios quiere que tengamos el deseo de conocerle a Él por encima de todas las cosas. ¿Está bien? Esto es básico y esto es clave, mis amados, ¿verdad? La meta, entonces, de nuestra búsqueda, la meta en toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación al Señor, todos nuestros esfuerzos no deben de centrarse en tener simplemente una experiencia en particular, ¿sí? Como lo decía el profeta Iglesias, tener una experiencia religiosa, ¿verdad? O sea, no es el punto de buscar y tener, es decir, centrarse en tener una experiencia en particular. La meta de todo lo que nosotros hacemos debe de ser conocerle a Él, ¿sí? Y es ahí en donde muchos se han desviado. Es decir, desean el regalo, pero no al dador, ¿verdad? Desean la bendición, pero no al que bendice. Entonces, es el énfasis que nosotros queremos hacer, que debemos de tener nosotros presente, es por encima de todas las cosas, en la medida que nosotros podamos y alcancemos con la gracia y por la gracia del Señor, será el hecho de conocerle a Él, ¿verdad? Hay algunos ministerios, hay mucha literatura que realmente no están interesados en hablar con respecto a Dios y de conocer a Dios, excepto como si Dios fuera un despachador de bendiciones, ¿sí? Como si Dios estuviera ahí solamente para dispensar, para despachar bendiciones. Y ya llego, ya le pedí a Dios y llega Dios y órale ahora, ¿verdad? Y Señor, y quiero más, órale pues, ahí te va más. Y Señor, y ahora voy a contar 1, 2, 3 y recibo, órale, ahí te va y recibe. Ese es el concepto que muchos tienen y no me voy a detener a hablar esto porque algunos de nosotros ya hemos pasado por ahí y es probable que hayamos estado en alguna reunión de esas o incluso en alguna de estas congregaciones que practican esto. Entonces, además de ser algo completamente equivocado, en esencia, es absolutamente antibíblico. ¿Está bien? Vamos a venir a Mateo 5:8. Mateo 5:8 se lee de la siguiente manera. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esta es una de las, fíjense, es como empiezan de las bienaventuranzas o las beatitudes, también se les conoce así, pero bienaventuranzas. Y estos son, acuérdense, estos son palabras del Señor Jesucristo y aquí centra todo. Es decir, no hay cosa más grande que esto. Es encontrarse con Dios, es conocer a Dios. También podríamos hablar, escuchen bien, de la definición que el Señor nos dejó con respecto a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Sí? Cómo fue algo tan claro, fue algo tan objetivo, ¿verdad? Que nosotros podríamos en algún momento dado tener alguna tendencia cuando se habla acerca de la vida eterna, de conocer a Dios como algo subjetivo, ¿verdad? Podríamos tener la tendencia de explicarlo quizá aún como si hubiera sido una cierta experiencia que hubiéramos tenido y sí incluye las experiencias, conocer a Dios sí incluye las experiencias personales, pero el Señor Jesucristo nos da una definición muy concreta y absolutamente trascendente de qué se trata conocer a Dios, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar ahí en Juan 17, versículos del 1 al 3. Sígame, por favor. Juan 17, del 1 al 3, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna
a todos los que tú le has dado. Fíjense bien, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Es decir, de esto se trata todo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué tremenda, ¿no? O sea, es decir, no deja espacio a una definición subjetiva como algo que queda por ahí, pues, flotando, ¿verdad? Es muy, muy claro. Entonces, es cierto que el hecho de conocer a Dios, pues, ¿qué es lo que implica? Recibir la vida de Dios por medio de Jesucristo. Pero el objetivo siempre nos va a llevar es conocer a Dios, ¿verdad? Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios y tiene una trascendencia tremenda, es trascendente, ¿sí? Dios es trascendente, conocerlo a Él, por lo tanto, es trascendente. Entonces, vamos a tratar, mis amados, de mantener esto, ¿sí? En perspectiva, en una perspectiva correcta, porque quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Podría ser un mucho, fíjense bien, de problemas que luego llegamos a tener, algo muy, muy en lo particular, conflictos que llegamos a tener que se levanten en nuestro caminar, en nuestro día a día con el Señor, en nuestra relación con el Señor. Um, cuando no empezamos con el deseo de conocer a Dios, ¿sí? Y confundimos el deseo de ser liberados y el deseo de, bueno, sí hay un anhelo porque nuestros pecados sean perdonados y yo deseo tener esa experiencia. Pero miren, voy a tratar de no hacerlos un lío con esto. Siempre Dios utiliza circunstancias y puede hacerlo, puede utilizar una circunstancia para que volteemos a Él. Pero es simplemente eso, es solamente un punto de contacto para conocerle a Él. Pongo un ejemplo muy rápido. El pueblo de Israel, cuando estaban como esclavos, pues ellos estaban relativamente bien, lo hemos comentado en otras ocasiones, estaban relativamente bien como esclavos, eh, no tenían un anhelo, no tenían un deseo por conocer a Dios. Habían escuchado del Dios de sus ancestros, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero habían pasado muchas generaciones ya. Y sin embargo, cuando viene toda la opresión hacia ellos, pues la escritura nos dice ahí en Éxodo que estaban padeciendo una esclavitud muy fea, que estaban padeciendo una esclavitud muy fuerte. Entonces, no menospreciamos, y yo quiero que les quede muy claro esto, nunca debemos de menospreciar de ninguna manera el dolor de alguien, ¿sí? Pero, eh, pero para Dios es más importante y puede utilizar esa circunstancia uh, para que le conozcan. Quizá de entrada la persona lo que quiere es que le quite ese dolor. Es decir, a Israel, por ejemplo, le hubiera sido suficiente con el hecho de que tener un faraón que no los oprimiera tanto. Y muchas veces pasa así. Es decir, dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de una congregación, luego se comparte y alguien está teniendo, o le compartimos a alguien, un vecino, algún familiar, no lo sé, que está teniendo alguna situación muy, muy complicada porque le duele la vida, porque le duele la rodilla, porque le duele el matrimonio, porque le duele sus hijos que están en drogas, porque tienen algo que de ninguna manera se puede menospreciar. Me explico, pero no es el propósito de Dios dejarlos ahí. Quizás el medio, es el punto de contacto que tendrá con ellos simplemente para que volteen y le conozcan y puedan reconocer su condición, ¿sí? Su condición de necesito ser rescatado. ¿Se acuerdan del gran rescate?
¿sí? Necesito ser rescatado porque deseo conocerte. Entonces, es ahí a donde el Señor siempre, siempre nos va a querer llevar, ¿sí? Es decir, sí somos, el hecho de sentirnos liberados, el hecho de sentirnos perdonados, de sabernos rescatados de nuestros pecados, todo eso es perfectamente legítimo, todo eso es perfectamente normal, está bien, pero el objetivo primario siempre será el hecho de conocer a Dios. Ese es lo que debemos de tener en mente, hay que conocer a Dios, ¿sí? Y es que yo estoy así cuando estamos compartiendo, es que necesitas conocer a Cristo, necesitas conocer a Dios. No, Dios no se puede conocer, claro que sí, y les empezamos a compartir. Se empieza por aquí, acuérdense, ¿verdad? De esta teología. Las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿ok? Entonces, pues vamos avanzándole porque una vez más voy a hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Se puede conocer a Dios? Hay algo que la Biblia nos enseña y esto se le ha llamado como la incomprensibilidad de Dios. No está esa palabra en la Biblia, ¿verdad? Pero es el concepto y la incomprensibilidad de Dios quiere decir que podemos estudiar acerca de Dios, podemos leer la doctrina, ¿verdad? De Dios o la enseñanza acerca de Dios. Yo quiero que tengan presente esto, que Dios no es una doctrina, ¿sí? Que Dios no es algo, Él es alguien, eh, que podemos tratar de capturarlo en nuestra mente y es bueno que nos esforcemos, es absolutamente necesario, absolutamente indispensable meditar en él, capturarlo ahí, procesarlo, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, racionalizarlo, pero, eh, pero en definitiva no vamos a alcanzar a entenderlo en su plenitud, en su totalidad. Ahí estoy viendo en la pantalla, ¿verdad? Aquí en la presentación que puse totalidad y no, es totalidad, error de dedo. Sí, que no lo vamos a poder comprender en su totalidad. No podemos entender a Dios de una manera absoluta o en un sentido absoluto. No lo vamos a poder entender. Miren, vengan aquí a Tito, del capítulo 6, versículo 16. Se lee así. El único que tiene inmortalidad, ¿verdad? Esto de inmortalidad se traduce también sin muerte. Eso es, ese paréntesis no está en la Biblia, eso lo puse yo como una nota mía, ¿verdad? Para ustedes. Se traduce también como sin muerte. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, ¿verdad? A quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Romanos 11:3 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Fíjense qué tremenda expresión aquí está haciendo Pablo. Yo me imagino que estaba dando vueltas ahí caminando cuando estaba dictando la carta, ¿verdad? Así, porque esta es una expresión, oh profundidad de las riquezas, no sé cómo lo estaré expresando, ¿verdad? Y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y después dice, y aquí ya no es una pregunta, está exclamando, ¿sí? Cuán insondables, es decir, son tan profundos que no tiene fondo. Cuán insondables son sus juicios, es decir, sus pensamientos. Qué profundos son sus pensamientos. No se le conoce a fondo a sus pensamientos de tan profundos, dice, e inescrutables sus caminos. O sea, los pensamientos de Dios son tan profundos que no le vamos a encontrar fondo y todos los caminos, todas las iniciativas, todas las cosas que Dios hace, el cómo lo hace, el por qué y el por cómo, son incontables, ¿sí? Ahora sí que son 50, ¿verdad? 50. Isaías 55, versículos 8 y 9. Todo esto que estamos mencionando es simplemente son textos que nos ayudan a entender la ¿cómo se llama? La incomprensibilidad de Dios, perdón.
la incomprensibilidad de Dios, se me fue el término, se me lenguó la traba ahí. Isaías 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, yo no pienso de la manera que ustedes piensan, ni vuestros caminos mis caminos. O sea, su conducta es muy distinta a la mía, declara el Señor. Porque como los cielos, este es un símil, como los cielos son más altos que la tierra, es decir, qué tan alto, qué tan más alto, no sé si está bien planteado así, ¿verdad? Pero qué tan alto son los cielos con relación a la tierra si los cielos están en expansión, es decir, está hablando de que los cielos son infinitamente más altos que la tierra. Bueno, pues así son también los caminos y los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. O sea, son infinitamente superiores, son infinitamente más grandes, ¿verdad? Entonces, los caminos, los pensamientos, la gracia de Dios excede infinitamente nuestra capacidad para razonarlos. Yo quiero insistir porque la Biblia nos lleva que podemos conocer a Dios, pero comprender a Dios, ese es otro asunto. No debemos de confundir ese término, ¿sí? Es decir, hay mucha diferencia, hay tanta diferencia que ni siquiera la imaginación, por más desarrollada que se tenga, sería suficiente para eso. Entonces, uh, pues Dios es incomprensible, ¿sí? Dios es incomprensible, pero gracias a Dios porque Dios es conocible. Es decir, no se le puede comprender, pero se le puede conocer. Gracias a Dios por eso. ¿No le dan gracias a Dios por eso? No lo puedo entender. Hay muchísimas cosas que no voy a entender, pero sí lo puedo conocer. Y gracias, repito, gracias a Dios porque puede ser conocido y nos dejó un libro maravilloso, ¿verdad? Una compilación de 66 libros en donde él nos enseña, donde inspiró cada una de esas palabras, ¿verdad? La sopló y condujo a en cada uno de los escritores, condujo cada palabra, se aseguró de que cada palabra fuera infalible, que fuera perfecta, dar el mensaje perfecto para conocerlo a él, hermanos, ¿sí? Entonces, al decir que Dios es incomprensible, lo que estamos afirmando es de que el hombre, como seres humanos, no podemos entender todo lo relacionado a Dios, todo lo tocante a Dios. Sí, porque tenemos una mente muy limitada, reitero, ¿sí? Es imposible que comprendamos todos los aspectos de la personalidad de Dios, ¿verdad? Todo lo relacionado con sus atributos, los ovnis, ¿verdad? De Dios, o las perfecciones de Dios, son ovnis, que quiere decir todo, no ovnis, de objeto volador no identificado, nada que ver. Son los ovnis, ¿verdad? Es decir, su omnipresencia, cómo Dios está en todo lugar. ¿Cómo podríamos explicar eso? Eso trasciende cualquier ley, ¿sí? De la física, por ejemplo. Dios lo sabe todo, lo conoce absolutamente todo, Dios lo puede todo, ¿me explico? Es absolutamente infinito en su misericordia, es su gracia, su amor, todo eso es incomprensible. A la hora de que los quieres juntar, van siempre ubicarse en uno solo de los atributos, siempre va a causar desequilibrio, siempre va a causar desbalances. Eso es lo que encontramos, hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, nos encontramos con ese problema, ¿sí? Entonces, repito, uh, no podemos entender a Dios, podemos conocer a Dios, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva precisamente el hecho de decir que Dios es conocible.
Y como mencionamos hace un momento, el que podamos conocer a Dios o el hecho de que sea conocible no quiere decir que sea entendible. No quiere decir que porque podemos conocer a Dios no es lo mismo que entender, que el ser humano puede entender a Dios. Simplemente quiere decir que le podemos conocer a Él, ¿verdad? De una manera limitada, sí es cierto, pero lo podemos conocer a Él. ¿Está bien? Vengan, por favor, pues les voy a proyectar ahí en Deuteronomio. Es un pasaje, un texto muy conocido, 29:29, y lo voy a leer, lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque expresa la idea muy bien, ¿sí? Expresa la idea del texto. Acuérdense, esta es una traducción dinámica, ¿no? Es una versión, no una traducción, es una versión dinámica. No solamente expresa el texto, pero te explica la idea del texto y está muy bien puesto. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Cuando habla de secretos, no está diciendo de, porque es algo así misterioso. No, simplemente es un secreto porque solamente Él lo conoce. Nosotros debemos de ubicar que cuando dos personas mm, saben algo, ya no es un secreto. Para que sea un secreto lo tiene que saber uno solo nada más, ¿no? Bueno, hay cosas que solamente Dios sabe. ¿Sí? Entonces, dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, es decir, las cosas que no conocemos, Dios no nos va a pedir cuentas de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. Acuérdense de lo que es revelación, que Dios nos deja ver. Dice, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, Dios quiere que le conozcamos, mis amados. Dios quiere que les conozcamos y Él nos invita a que nos acerquemos a Él para conocerle, ¿sí? Ahora, que nos acerquemos a Él nunca de una manera ritualista o de una manera religiosa en un mal sentido, ¿verdad? Es decir, cuando me refiero a ritualista, quiere decir que está fundamentada en los esfuerzos del hombre, que está fundamentado en esos ritos, por eso es ritualista, ¿sí? En una lista de estos y estos y estos sí, ahora voy a hacer esto y esto y esto para ganar, para obtener yo por mi esfuerzo, porque eso solamente produce agotamiento. Eso solamente, la religión en sí misma, como un ritual, siempre va a producir solamente una pesadez en el alma. Y esas son de las cosas que precisamente el Señor nos quiere librar, ¿sí? En Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30 se lee de esta manera, que esto es muy, muy importante entenderlo. Ahorita van a ver por qué. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Póngame atención, aquí voy a hacer una pausa, porque hasta este punto, generalmente cuando leemos, ¿verdad? Venid a mí los que están cargados, los que están trabajados, yo los haré descansar. Ay, sí, he tenido tanto trabajo, es que en la vida traigo esta situación, ya me está agobiando. Ay, yo estoy tan cansado, Señor, dame descanso. Cabe, ¿sí? Cabe eso. Eh, dice que Jehová es mi pastor y verdad y nada me faltará, que él nos hará descansar y está bien, pero este texto no se está refiriendo a ese tipo de descanso, ¿sí? Dice, fíjense bien, ahorita van a ver a dónde llego. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, sí, Dios quiere que lo conozcamos, repito, pero aquí el Señor a lo que se refiere es precisamente a esos que están cansados y que están cargados, ¿verdad? Que tienen cargas pesadas y les estaba dirigiendo a aquellos que tenían esas cargas, que era una carga de una responsabilidad religiosa que le imponía los sacerdotes, los rabinos, los escribas, los fariseos, que les imponían a la gente.
y que estaban agotados, que estaban cansados, que era una religión cansada, que no estaban conociendo a Dios, que todo lo que tenían era desgaste, era cansancio, pero que no le conocían. Entonces, ese descanso que él está hablando para el alma es el alivio que da, ¿verdad? Esa carga que se quita cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a Dios. Es lo maravilloso, las cosas que pasan cuando nosotros conocemos al Señor. ¿Sí? Como de una manera impresionante, ¿sí? Nos hace descansar, nos quita esas cargas precisamente. Entonces, esa expresión que da en esos versículos, ¿verdad? Del 28 al 30 y de Mateo 11, es como si el Señor les estuviera diciendo, es una paráfrasis que saqué, dice, la vida religiosa fuera del conocimiento de Dios, solo los va a exprimir, solo los va a agotar, ¿sí? Pero cuando vengan a mí, entonces van a conocer un verdadero deleite, un verdadero descanso para sus almas. Mientras sigan en eso y esta lista de sí, esto, sí, esto, sí, esto, sí, esto, no, y estén tratando de ganarse el favor de Dios, mientras estén tratando de cumplir y por sus esfuerzos, tratar de acallar la conciencia mediante esos esfuerzos humanos, ¿sí? Van a estar agotados. Cuando me conozcan a mí, eso va a ser otro asunto. Cuando ustedes me conozcan a mí, va a ser otro asunto, porque Dios mismo, porque Jesús mismo es la fuente del conocimiento de Él, ¿sí? Es decir, no hay otra fuente del conocimiento de Él, ¿verdad? Que Dios mismo. Es decir, acuérdense que el Señor Jesucristo, Él es el verbo hecho carne, ¿ok? Él es el verbo hecho carne. Entonces, Él es toda la verdad de Dios. Él es esa verdad absoluta de Dios y solamente proviene de Dios. Todo el conocimiento de Dios, todo el conocimiento de Dios que podamos tener está única y exclusivamente en las Escrituras, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Por eso, mis amados, la única regla infalible para determinar la verdad es la palabra de Dios. Ustedes ya lo saben esto, lo hemos comentado mucho, seguiremos insistiendo en esto. Porque lo cierto es de que el pensamiento del hombre, por muy brillante que sea, nunca va a poder formar una norma de fe y de conducta. Y eso es lo que precisamente vemos en la religión. Es decir, cuando hay una religión, te ponen una serie de lineamientos que tienen que seguir y que pueden tener una cierta reputación de disciplina y de cosas que dices, bueno, pues sí, está bien, pero cuando eso ya queda como una norma de fe, como una norma de conducta, no es confiable, porque otra vez el pensamiento y las intenciones del hombre, por muy bien intencionadas que están, no son absolutamente confiables. ¿Ok? Entonces, por eso es que como cristianos, ¿verdad? Como creyentes, nunca nos deben de definir las conclusiones de los hombres, por más célebres, por más brillantes que sean. Entonces hago un paréntesis en todo esto, porque debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con muchas frases, con aforismos se llaman, ¿ok? Hay muchos aforismos que luego los llevamos, nosotros los bajamos a nuestra forma de pensar y luego los asumimos como si fueran una palabra de Dios, ¿sí? Eso es muy... voy a poner un ejemplo de esto. Ahorita se me vino ahorita a la mente. Sí, la verdad es que no lo tengo anotado, se me vino ahorita a la mente un ejemplo de esto. Muchas veces decimos esto, uh, no, bueno, es que lo que pasa es que no se necesita predicar, ¿verdad? Que sea con el ejemplo, nada más que con el ejemplo, con eso se van a convertir.
Tú solamente da un buen testimonio y no va a ser necesario ninguna sola palabra, solamente con nuestra manera de vivir, eso les va a impactar y Dios va a hacer en sus corazones. Pues no es lo que la Biblia dice, ¿ok? No debemos de confundir cuando menciona el texto allá que habla con respecto de Pedro a las esposas, ¿sí? Tocante a la conversión de los esposos. No está hablando, ahí no está hablando de un evangelismo. Eso es otro asunto. Sin embargo, de repente hay aforismos, ¿verdad? No sé si este aforismo fue de Agustín de Hipona o de quién, de alguno de estos hombres ilustres, ¿verdad? Que llegó a ser, que dice, cuando camines, predica, y cuando andes por allá, predica, y cuando andes esto, predica, y si es necesario, utiliza palabras. Entonces son ideas que se quedan, y eso tiene, no sé, ¿no? Por lo menos 1000 años, ¿no? Una idea de esas, y luego pensamos y decimos, bueno, sí, yo no voy a decir nada, nada más con mi buen testimonio que se conviertan. Y no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el mensaje debe de ser predicado, que Cristo debe de ser predicado, porque voy a ser muy claro en esto. En nuestro trabajo podemos portarnos muy bien, ser las personas más decentes, más morales, mejores trabajadores, todo lo que ustedes quieran. Dar un super testimonio, ¿sí? Pero si nunca hablamos de Cristo, entonces a la hora de que alguien nos vea y puede decir, oye, esta persona, qué buena persona es, qué excelente trabajador, qué fina persona, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Será un ateo? ¿Será un budista? ¿Será un musulmán? ¿Qué será? ¿Me explico? Entonces, no, el mensaje es necesario. Entonces, yo espero que haya quedado claro. Siento que me extendí mucho en este ejemplo, pero creo que era necesario. Entonces, Dios nos ha revelado mucho acerca de Él, hermanos. Dios nos ha hablado muchísimo acerca de sí mismo, de todas las cosas que son importantes conocer para establecer una relación personal, una relación íntima con Él, pero una relación también inteligente, una relación provechosa. Cuando decimos inteligente es que va incluido nuestro intelecto, va incluida nuestra manera de pensar, ¿sí? Es decir, como mencionamos en un principio de la serie, la teología es inteligible. O sea, podemos pensar en ella, debemos pensar en ella, debemos pensar en Dios, en las cosas que Dios nos los da. No en vano nos dice vez tras vez, medita, 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 piensa acerca de esto, consideren esto, consideren esto. Vean que siempre esa va a ser lo que el Señor establece. Da una parábola y consideren esto y piensen en esto siempre porque es inteligible, ¿sí? Entonces Dios nos ha dicho mucho acerca de sí mismo. ¿En dónde? Pues en su palabra, en la escritura. Tenemos muchísima información con respecto a Dios que es absolutamente confiable porque Dios nos la dio, ¿sí? Entonces, es lo mismo que en las relaciones interpersonales que nosotros tenemos. Una relación entre el ser humano y Dios, pues hay algún punto de contacto, como mencionamos hace un momento, ¿verdad? Pero empieza ese intercambio de información, o sea, por así decirlo, un intercambio, porque Dios no necesita nuestra información hacia Él. Más bien nosotros necesitamos la información de Dios. Él nos conoce absolutamente. Sin embargo, empezamos con ese intercambio de afectos y conforme yo le voy conociendo y conforme yo sé cómo es Él y yo me acerco y yo veo en su palabra cómo es, cómo piensa, cómo siente, cómo es con respecto a mí. eh, es normal por el calibre de persona que es, mis amados, que deseemos conocerle más, ¿sí? Es absolutamente normal que al conocerle más deseemos profundizar en esta relación, ¿verdad? E ir creciendo en ella. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces, por eso afirmamos que el verdadero conocimiento acerca de Dios siempre nos va a llevar a profundizar en nuestra relación con Él. Siempre nos va a llevar a profundizar en nuestra comunión con Él, ¿sí?
Otra vez, no es nada más el hecho de que obtuve mucha información, tengo mucha información con respecto a Dios, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Sin embargo, no le conozco. Y hay gente así. Hay gente que puede tener mucha información con respecto a Dios, pero no le conoce. Y otra vez, por enésima vez, Dios quiere que le conozcamos, mis amados. Dios quiere que tengamos una relación íntima, profunda con Él, una comunión muy, muy profunda con respecto a Él. Entonces, vámonos para el final, ¿sí? Porque el conocimiento de Dios, este conocimiento verdadero que está en su palabra, bueno, se ha venido revelando de una manera progresiva a lo largo de o a través de la historia, ¿verdad? Se ha venido revelando, se ha venido dando, han habido medidas que Dios se ha dejado conocer, se ha revelado al hombre de una forma, de una medida, de una manera, y en otro tiempo se da a conocer otro poco y de otra forma, y en otra generación se da a conocer otro poco y ya se conocen otros aspectos bien distintos de Dios que la generación anterior no conocía, y así. Es decir, voy a poner un ejemplo, no es el mismo conocimiento que tenían en los tiempos, el mismo conocimiento de Dios que tenía David, ¿sí? Aunque era profeta, vamos a llamarlo así, que eso es lo que la Biblia nos enseña, que lo que ya tenemos hoy en día, ¿sí? Por eso eso nos da una explicación muy clara de Hebreos 11, cuando habla de aquellos, de los héroes de la fe que ciertamente creían y tenían una confianza en Cristo, una confianza en Dios impresionante, pero dice que pues ellos nada más lo veían así, que lo saludaban como de lejos, dice, pero nosotros ahora, ese es otro asunto. Entonces, vengan conmigo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, eso es lo que tenemos aquí, en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ya estamos terminando la lección, ¿eh? Ya estamos concluyendo, sí, es la última escritura. Dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Tenemos ahí todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero fíjense bien, desde hace mucho tiempo habló muchas veces, o sea, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y de diversas maneras. No siempre era la misma. La idea que está dando es de que esa revelación de parte de Dios iba siendo en bloques, iban siendo pedazos, no era una revelación completa. Versículo 2. Y ahora, en estos últimos días, es decir, ya en el tiempo que estamos, lo que la Biblia se le conoce como dispensación, es decir, un determinado lapso de tiempo, un determinado espacio en la historia, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¡Ay, qué tremendo! Dice, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Es decir, aquí ya aquí ya está tratando, no con una revelación parcial. Aquí ya lo está hablando, está tratando una revelación completa, ¿verdad? Porque en este tiempo ya no nos habló en pedacitos, ya nos habló plenamente con el Hijo. Y aquí da una descripción maravillosa de él. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Acuérdense, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y verdad, ay, Felipe, ¿verdad? Ese Felipe, ay, pues yo quiero conocer y pues muéstranos al Padre. Y le dice, ay, Felipe, pues ya me viste a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno. Irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, en nuestra vida, mis amados, en un nivel individual, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. Nosotros vamos avanzando, nosotros vamos creciendo en nuestro conocimiento de Él. Vamos
conforme va pasando el tiempo, debemos de conocerle más, ¿verdad? Y parte de ese proceso, pues el carácter de Cristo se va formando en nosotros, ¿verdad? En base a las iniciativas que Dios tiene para con nosotros, nosotros damos respuestas y ahora le conocemos más y ya pasé un tiempo difícil donde necesitaba consolación y ya le conozco más como el consolador y ahora lo conozco como el proveedor y como la fortaleza pues todo el carácter de Dios y todo eso, mis amados, lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, esto es esencial que lo tengamos en claro, ¿sí? Y bueno, hasta aquí dejo de compartir la pantalla, ¿verdad? Y pues vamos a concluir con el tema del día de hoy.